sabemos que tú tienes algo que decirnos, Señor, algo bueno, algo grato, Señor, para nuestra alma, palabras de vida eterna, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú tienes, Señor, palabras que nos van a dar vida y que nos van a dar fortaleza, palabras que nos van a alentar, Señor, a seguir adelante. El día de hoy ponemos en tus manos este tiempo. No dejamos de orar por nuestras autoridades espirituales, los pastores, Rey y Pati, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que los guardes, Señor. No están ahora en esta ciudad, mas tú los cuidas, Señor, en su encomienda que van a trabajar, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Nuestra oración también se levanta, Padre, por nuestros hermanos y hermanas y la gente que aún no te conoce, pero que ha sufrido, Padre, por motivo de huracanes, por motivo del temblor, Señor, gente damnificada, que está clamando a ti, Señor, con desesperación, rogando y pidiéndote, Señor, que tú les socorras, Señor, que tú les ayudes. Amado Señor Jesucristo, sé tú sobre ellos, Señor, un refugio, sé tú sobre ellos paz, Señor. A veces no comprendemos por qué pasan las cosas, Señor, pero estamos seguros de algo, Señor, que tú no nos dejas, Señor, que tú no nos abandonas. Y aún, Padre, que hay alerta de sismos, Señor, y de otros sismos y alertas, Señor, de réplicas y alertas de otro huracán, Señor, en Guerrero que quiere tocar, Padre, y tantas cosas que se escuchan, Señor. Solamente te pedimos tu misericordia, Señor, sobre toda esta gente, Señor. Ten piedad, Padre, ten compasión y sopla esos vientos, Señor, hacia los océanos, Padre, que se seque, Señor, esa tempestad, Señor, porque tú tienes el poder sobre los vientos y sobre las tempestades, Padre. Te damos las gracias, Señor. Y en medio de nosotros pon paz, Padre, para que vivamos quieta y reposadamente. También nos enseñaste que para vivir en paz debemos orar por nuestras autoridades, Padre, y se viene un cambio de gobierno. Y Señor, sabemos que tú pones las autoridades, tan solo te rogamos que el espíritu de sabiduría venga sobre ellos. Señor, que nosotros no sabemos las intenciones de su corazón, tú sí las sabes, Padre, y tú las disciernes. Sí, pero si hay algo malo, te pedimos que tú traigas sobre ellos, Señor, un temor reverente a ti, Padre, para que no hagan daño, Señor, a tu pueblo, a la nación, Señor, sino que gobiernen con justicia y con paz, Señor. Porque bienaventurada es esa nación, Señor, donde se gobierna con justicia y con paz, Señor. Te damos las gracias en esta tarde y te bendecimos por este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Gracias. Qué bueno que están aquí. Hay un anuncio especial. Quisiera preguntar, bueno, para mí es la primera vez que a usted, joven, no sé si sea la primera vez que viene o ya ha venido anteriormente. Usted. Sí, bueno, yo era la primera vez que la veía. Pero hay alguien que ha venido también por primera vez. Nos gustaría saludarle. ¿No? El caballero de rojo de allá atrás. No, es Enrique. Perdón, Enrique, es que de lejos. Ahora sí, vayamos a la palabra de Dios y les invito que abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de poder meditar en este pasaje que es la oración del Padre Nuestro. Y pues bueno, parte de las enseñanzas que el Señor Jesús dio acerca de la oración era que primeramente no usemos vanas repeticiones. Eso lo dice en el versículo 5 y 6, dice que no se trata de repetir, sino se trata de dirigirnos correctamente a Dios y también pues se trata de buscar que por medio de la oración Dios sea honrado. Todas nuestras acciones, lo que hacemos y también cosas que no hagamos, porque también no hacer una acción puede traer honor al Señor. Cuando dice, por ejemplo, no robarás, no cometerás adulterio, el evitar hacer esas acciones también traen honor a Dios. Son ejemplos, pero todas estas acciones, todo lo que hacemos, cuando buscamos
que al hacerlo o no hacerlo, Dios sea honrado, entonces estamos haciendo lo que es correcto. Ahora bien, Dios dice, no use repeticiones, porque desde tiempos antiguos, las repeticiones de pasajes de la Escritura, de oraciones, pues, o de libros, pues querían demostrar que sabían más que los demás, que sabían más. No se le llamaba Biblia, de hecho no existe la palabra Biblia en la Biblia, no sé si lo sabías, pero no existe la palabra Biblia en la Biblia, pero Biblia es la palabra griega biblios, que significa biblioteca o conjunto de libros. Eran pergaminos y eran leídos en las sinagogas, estos pasajes. No había números, no había capítulo 1, versículo 2 o versículo 3, sino que era escritura. Por eso dice la palabra que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay veces que no sabemos el capítulo o el versículo. No te afanes si a veces se te olvida de momento. Ese pasaje en dónde estaba. Si no te lo sabes de memoria el número, pero sabes en sí lo que dice, pues guárdalo en tu corazón y llévalo por obra. Pero la gente repetía y decía mucho. Por ejemplo, los salmos lo repetían constantemente, repetían. Yo recuerdo, por ejemplo, en un viaje de misión a India, la gente también en India, practicantes del hinduismo, tienen muchos rituales que no son otra cosa sino repeticiones constantes, un tanto obsesivas por querer mantener la conciencia tranquila o estar bien con Dios. Pero no es la religión la que nos hace estar bien con Dios. Si fuéramos religiosos, y Jesús era lo que quería que evitara la gente, que fueran religiosos. No repitas por repetir, no repitas por repetir. Había personas que simplemente decían una oración por cumplir un protocolo, pero no porque lo sintieran en su corazón. Eso no es oración. Oración es comunicación. Oración es abrir lo que hay en tu corazón al Padre. Y cuando lo abres, simplemente cuando lo abres con alguien, a un ser querido, con alguien que amas, cuando lo abres expresando lo que hay en tu corazón, lo que sientes, lo que te duele, lo que anhelas también. Y también la comunicación es el vínculo a través del cual expresamos el amor a la gente que está a nuestro alrededor. Imagínate una relación de esposos. ¿Cómo le puedes decir te amo? Hay muchas maneras de decirle te amo a tu esposa o a tu esposo. Y a veces no solamente son las palabras, los hechos también, ¿no? Los actos. Cuando no se puede hablar, la gente ha desarrollado otros sistemas de comunicación. Por ejemplo, los sonidos para la clave Morse o Morse, las señales visuales, ¿no? De lejos, las señales de humo, los apaches. El lenguaje de señas, por supuesto, cuando la gente es sordomuda. Otro tipo de lenguajes, por ejemplo, a través de caricias, cuando estás abrazando a alguien que amas y le sobas, le agarras la oreja, o le das un beso. Todo eso es comunicación. Ahora escucha bien, ¿cómo te comunicas con Dios si Dios es espíritu? Dios es espíritu, dice la Escritura. ¿Cómo te comunicas con Él? Porque a través de las puras palabras, pues bueno, sí, Dios tiene la capacidad de oírte, pero ¿cómo tu espíritu recibe de Dios? Porque tú también eres un espíritu que tiene un alma, es decir, que tienes emociones, inteligencia, sentimientos, tienes ideas y tienes visión, y esa alma tiene un cuerpo, vives en un cuerpo que Dios también formó desde el vientre de tu madre, que cada parte estaba escrita en su libro
y ahora pues eres quien eres por lo que Dios dijo que fueras. Y es perfecto. Dios no pudo haber hecho a alguien más perfecto que tú para ti. No sé si me da a entender. Y debes amarte como Dios te hizo. Dios no se equivocó. Les decía el domingo en la segunda reunión, tal vez tú quisiste ser güero como Donald Trump, pero pues Dios te quiso morenito y te quiso alto, bajito, flaquito. Dios te quiso como eres, no se equivocó. Ahora bien, dice la Escritura, Dios es espíritu, Juan 4:24. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren, y el 25 dice, no, sí está bien el 24, entonces era 4:23, dice en el 23, por favor, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amados, cuando nosotros oramos, le damos la oportunidad al Espíritu de Dios de poder interceder a través de nosotros, como si fuéramos nosotros una herramienta, o si fuéramos el vínculo a través del cual el mismo Espíritu te enseña cómo adorar al Padre. Esto es un misterio, es algo muy, muy grande, pero es real. Porque a veces no sabemos cómo orar. Quisiéramos saber todo acerca de la oración a veces, pero o decir palabras tan bonitas como las dice un líder de la iglesia, o como las dice un pastor, o tener tantas palabras, pero a veces no son tantas las palabras las que tienes que decir, sino tu amor, tu agradecimiento y la adoración genuina. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, cierra tu cuarto, no necesitas que nadie te vea. La adoración no es más íntima cuando es un grupo más grande. Sí es importante que adoremos a Dios en la congregación, es bueno, y Dios se agrada de la adoración de su pueblo, Él habita en la alabanza de su pueblo. Pero sabes, hay algo mejor, algo todavía aún más elevado que esto, y es la oración en lo íntimo. Cuando tú, sin que nadie te vea más que Dios, cierras la puerta de tu cuarto. Dice Mateo 6, ustedes cuando oren cierren la puerta de su habitación y no usen vanas repeticiones. Les decía, en India todas las cosas son dioses, todos los seres vivos son dioses, los árboles, el río es un dios, piedras son dioses, los changuitos, las ratas, son dioses por allá. Entonces yo veía un hombre que se acercaba a un árbol y lo tocaba, se tocaba su pecho, se tocaba sus pies, y así como 7 veces, y no hacía esto sino por otra cosa más que un ritual, ya lo había ritualizado. Es similar a hacer las cosas mecánicamente, por un compromiso. Y sabes, Dios no busca una adoración mecánica, una adoración donde ya hasta sabes cómo orar. Yo me acuerdo de pequeño que cuando mi mamá nos decía, somos 3 hermanos, y pues estábamos a la hora de la comida, y a la hora de la comida decía mamá, ¿quién da gracias por los alimentos? Nos quedamos callados. A ver, tú, Armando, da gracias por la comida. Está bien, ¿no? Y ya me sabía la oración. Fuera Isaías, o fuera Rey, o fuera yo, nos sabíamos la misma oración para la comida. Padre, gracias por los alimentos que nos das, bendícelos, santifícalos y dáselos a aquellos que no lo tienen como nos lo das a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y a comer, ¿no? Y era lo que decíamos todos los días a la hora de la comida. Pero no era un acto de agradecimiento. Hoy me siento contento y doy testimonio. Permito que mi hijo, ahora tiene 5 años, abra su corazón a Dios, y él mismo nos dice, vamos a orar, papá. Sí, vamos a orar. Estamos en la cama, lo estamos acostando, y de su corazón salen cosas muy, muy tiernas, muy lindas, que pues yo le he explicado lo que es un huracán, lo que es un terremoto, y le estaba platicando con su mamá y le decía, oye, que se está acercando, no me acuerdo cuál de los huracanes, ¿no? Se está acercando el huracán a México. Y él dijo, sí.
Y los dos volteamos, ¿cómo que sí? No, porque un huracán es algo malo, le destruye sus casitas a los señores, les destruyen sus carros, sus animales, sus barcos, con lo que pescan. Y le enseñé unas fotos de huracanes. Y sabes, esa noche él ora y de su corazón nace decir, Señor, te pido por la gente que está en el huracán. Y empieza a decir por sus casas, todo lo que él pudo sentir. Y sabes, le doy gracias a Dios de que ya no fue una actitud mecánica. El Señor Jesús enseña el Padre Nuestro como un modelo de oración que debemos tomar en cuenta para orar al Padre. Y nosotros hace 15 días podemos ver las primeras partes que dice que no oremos usando repeticiones. Abre tu corazón. O sea, mientras más repitas no significa que es más santa la oración. Incluso el Señor Jesús no dijo, repitan esta oración que les voy a enseñar 7 veces o 10 veces. No, o sea, simplemente dije, cuando oren, oren así, refiriéndose al modelo, a la estructura. Pero no es el número de repeticiones las que lo hacen efectiva, porque si fueran 10 veces que las tuvieras que repetir y a la 9ª vez alguien te interrumpe y ya no la terminaste, ¿significa que Dios ya no te escuchó? De ninguna manera. Dios ya sabe lo que vas a orar antes de que tú se lo pidas. Eso dice Mateo 6. También al final de Mateo 6, por el 34, 35, dice, Dios ya sabe de qué tiene necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Entonces, este pasaje en Mateo 6, capítulo 9, nos dice que oremos de la siguiente manera. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ya lo vimos la ocasión anterior, Dios es nuestro Padre. Dios es Dios, Dios es Rey, Dios es Señor de todo lo que existe, de lo que vemos, de lo que no vemos también Dios es Rey soberano sobre todo esto. Dice, pero también Él es nuestro Padre. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes y yo somos hijos de Dios si hemos creído en el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no existe otro camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Es decir, aquellos que quieren ir a Dios y decirle Padre, no reconociendo a su Hijo Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. No lo pueden hacer. Aunque hagan la oración, aunque se dirijan a Dios como Padre, si no es a través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, como Rey soberano, entonces el Señor Dios Todopoderoso no los ve como hijos. Porque Dios, dice en Filipenses capítulo 2, todo ese pasaje, a partir del 9, empieza a decir que hay ese sentir que hubo en nosotros, que hubo en Jesucristo, el cual, siendo forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose como los hombres, como nosotros, y humillándose a sí mismo como hombre, tomando forma de siervo, y hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios exaltó a Jesucristo, fue Dios quien lo exaltó. Jesús no se exaltó a sí mismo, Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Y desde el profeta Isaías desde todos los profetas, pero específicamente Isaías en el capítulo 9, dice que en profecía, dice que la Virgen concebirá y dará a luz y llamarán a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando dice Dios fuerte, le está dando un atributo a ese hijo de la Virgen, le está dando un atributo de Dios, de deidad. No le está dando un atributo de profeta, no le está dando un atributo de maestro, aunque sí lo fue.
Jesús profetizó, las señales que vemos hoy en día de que está pasando en el mundo, ciertamente Jesucristo en Mateo 25 Mateo 28, perdón, las anunció, pero aquí vemos nosotros que cuando se anuncia la venida de Jesucristo por primera vez a la tierra, dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable. Ahora, cheque usted que admirable viene mayúscula, consejero viene mayúscula, porque son nombres propios, no son atributos. No es un calificativo de decirle qué admirable eres o eres un buen consejero. No, Él es admirable, esa es su persona. Es la persona de Jesucristo. Él es consejero y también es Dios fuerte. También dice este atributo de que Él es Dios eterno y príncipe de paz. Él es tu Dios y Él es tu Padre, y por eso le puedes decir: Padre nuestro, mi Padre que estás en el cielo. No, y le decimos nuestro porque oramos como su iglesia, como su amada. No es Padre exclusivo tuyo, Él es Padre de multitudes, de naciones y de todo aquel que quiera ser salvo por Él. Así que Jesucristo es Dios, y Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿cómo podemos decirle a Dios Padre? A través de reconocer a su Hijo como Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Si no le has recibido en tu corazón, ábrele hoy la puerta de tu vida, recíbelo, y sabrás y conocerás a Dios, que Dios no solamente es Dios, sino Dios puede ser tu Padre. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vimos hace un momento que admirable, consejero, Dios fuerte, son algunos de sus nombres, pero tiene más nombres. El Todopoderoso es uno de sus nombres. El Shaddai, el que sustenta. Señor, eso también es otro de sus nombres. También le llaman el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. Nosotros en la traducción le decimos Jehová, aunque los judíos pues tiene otra pronunciación un tanto diferente a lo que nosotros pronunciamos. Es distinto decirlo al español porque son 4 consonantes, y pronunciar 4 consonantes en español es un poquito complicado. Sin embargo, la más acercada a esta pronunciación es Yahweh, y ellos le dicen Elohim, ellos le dicen Elí, pero nadie le había dicho antes Padre. Sabaoth, que es el Dios que permanece con su pueblo. Rafa, que es Dios el sanador. Nisi, que es Dios mi proveedor, no, es mi estandarte. Jireh es otro nombre que significa Él es mi provisión. Y existen más nombres de Dios. Cuando santificamos el nombre de Dios, no es solamente por decirlo de palabras: santificado sea tu nombre, santo sea tu nombre, sino que nosotros reconocemos la santidad de su nombre y le damos el honor, le damos en nuestra manera de vivir, lo tenemos presente en nuestra vida. Y que nuestros labios, al expresar la santidad de su nombre, lo decimos con reverencia y con amor, con respeto. Uno de los mandamientos en Éxodo 20 precisamente es este: no tomes el nombre de Dios en balde. Sabes, hay gente que se le hace tan sencillo jurar incluso en el nombre de Dios. Te lo juro por Diosito Santo que me está viendo allá en los cielos, que yo no hice eso, ¿no? Y a los jueces en la tierra le dicen: se lo juro por Dios, señor juez, que yo no fui. Y
pudiera parecer tan sencillo tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? De hecho, antes, cuando habían convenios entre los judíos, entre los israelitas, pues no era así como ahora, ¿no? Que eran los contratos, ¿no? Que ahora se firman. Antes, la palabra de una persona era respaldada por su palabra. Y decía, te vendo esto por esto, tienes mi palabra, y la palabra era suficiente. Y cuando no cumplía, pues se exhibía públicamente que la palabra de esa persona no valía y que no había cumplido. Entonces, ante eso había testigos, y cuando esos testigos veían y decían efectivamente no cumplió, pues esa persona quedaba avergonzada en medio de la comunidad, en medio del pueblo. Entonces, parte de lo que los judíos decían en su palabra, decían, te lo juro por Dios. Y como si fuera tan sencillo, ¿no? Hoy en día, a lo mejor no es tanto el decir te lo juro por Dios, pero vemos que hay tantas cosas que la gente hace, pronuncia a Dios, bendice a Dios, pero sus acciones manifiestan otro tipo de conductas. Incluso hay gente que a través de la palabra, a través de predicar la santa palabra del Señor, la utilizan para llenar sus estómagos, para llenar sus vientres. La Biblia los llama así, que son como personas que son perros, que lo único que buscan es saciar sus vientres. Y te pueden hablar bonito la palabra y te pueden hablar bonito de Dios, pero aunque hablen bien de Dios, realmente el honor que su nombre merece, no lo viven, no lo expresan. Entonces, ¿cómo podremos? Dios sabe todo acerca de nosotros. Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe nuestras intenciones y las discierne. Cuando nos acercamos a Él, después de haber tenido un día en el que expresamos, Santiago también habla de esto, dice, ¿cómo de una misma fuente pueden salir dos aguas, salada y dulce? No es posible. Entonces, con la misma boca con la que a veces la gente maldice a la gente, a sus hermanos, se le atraviesa alguien en el carro y le pita, ¿no? Y o le grita de cosas, o injuria, o dice tantas palabrerías, dice, con esa misma boca quieres bendecir el nombre de Dios, no es posible. Aprende a refrenar tu lengua, porque aunque es un pequeño músculo, causa tantos males. Amados, yo les digo hoy en este día que Dios conoce las intenciones del corazón, así que cuando ores, asegúrate que te hayas esforzado durante el día a mantener tu vida de santidad. Dice al final de la oración, no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal. Por supuesto que necesitamos la ayuda de Dios para permanecer santos. De hecho, el Señor Jesús también nos dice que procuremos nosotros ser santo como Dios es santo. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que no se debe tomar el nombre de Dios a la ligera. Entonces la oración dice, santificado sea tu nombre. Y hoy vamos a ver esta parte de la oración que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Fíjense, en este pasaje nos habla acerca del reino y nos habla acerca de la voluntad de Dios. Amados, esta primera parte de la oración del Padre Nuestro nos enseña que lo primero en nuestra comunión con Dios debe ser Dios. Dios ocupa el primer lugar, porque dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Esos 4 aspectos de la oración tienen que ver con Dios. Los demás aspectos de la oración, bueno, y también al final dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Termina nuevamente adorando a Dios. Es adoración a Dios. Los otros aspectos tienen que ver
ahora sí con nuestras propias necesidades. Danos el pan de cada día, que se refiere al sustento. Perdona nuestras deudas, que tiene que ver con el alma, y que también nos implica que nosotros perdonemos a quienes nos han ofendido. Y dice este pasaje también: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Los primeros 4 aspectos tienen que ver con tu relación con Dios. Los otros aspectos tienen que ver con tu persona y tus necesidades. Yo les decía hace un momento, Mateo 6 al final, 6:33 y 34, dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Entonces, por eso es que el Señor Jesús no se equivocó en enseñarte que, aquí dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo, que sea lo primero. Y por eso en la oración que te enseña a buscar primeramente el reino de Dios. Venga tu reino. Tu primer pensamiento en la mañana debe ser adorar a Dios y buscar su reino. Cuando comienzas el día y al concluirlo, debe ser similar. Decirle tu adoración a Dios, buscar su reino. Venga tu reino a mi vida, Señor. Que permanezca yo en tu reino. ¿Sabes qué es lo hermoso de esta enseñanza? Que el Señor Jesús te está mostrando. En ese tiempo, toda la gente, y aún hoy en día, busca portarse bien y estar bien con Dios, porque al final de su vida quiere ir al cielo. Pero el Señor Jesús te enseña, no tienes que esperar a morir para tener un encuentro con la eternidad. Hoy puedes tener un encuentro con la eternidad, puedes tener un encuentro con el reino de Dios a través de la oración. Que el reino venga a tu vida. El Señor Jesús nos enseñó eso. Todo su ministerio se basó en el reino de Dios. Todo su ministerio. De hecho, su propósito, o por el cual Él vino, Él fue para establecer el reino de Dios nuevamente. Él vino a eso. No solamente en su plan estaba la salvación, no es nada más salvarte y que cuando mueras te vayas al cielo, sino que a través del Espíritu Santo y a través de la redención y perdón de pecados, tú tengas acceso al reino de Dios en vida. Hoy mismo, no tienes que esperar a tener mayoría de edad. Puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser joven. Hoy puedes tener el cielo en tu vida. Y es algo tan sorprendente y tan maravilloso, porque cuando tú te adentras en la adoración y en la oración, Dios te empieza a revelar muchas de las cosas que tú no sabías, que tú no conocías. Muchas de las enseñanzas que no aprendes ni siquiera en los mejores institutos bíblicos del mundo. Hay muchos institutos muy buenos, y que por cierto se va a abrir un instituto de enseñanza aquí en Centro de Vida, próximo 15 de octubre. Anótate, aprende, está bien aprender, pero yo te digo algo, no vas a aprender. Lo mejor no está en un instituto bíblico, lo mejor está en el corazón de Dios, y que Él lo tiene reservado para aquellos que le buscan. Dice Jeremías 29:12, porque entonces me buscarán y me hallarán, porque me buscaron de todo su corazón. También dice la palabra hay un pasaje, déjenme se los busco, no lo tengo aquí. Juan 14:23 dice: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Cuando buscas al Señor y guardas su palabra, Él viene a tu vida. Él hace morada en ti. Él está en todo lugar, pero Él también está contigo cuando le buscas. Y Él empieza a hablarte cosas a tu vida, y empiezas a comprender que la vida es
tan diferente cuando tomas la mano de Dios. En el camino de Emaús, cuando Jesús ya había muerto y ya había resucitado, pero estaban los discípulos caminando de Emaús, de Jerusalén a Emaús, hay una distancia de 12 o 13 kilómetros. Y dice la Escritura que el Señor Jesús se acercó a ellos y que ellos no le conocieron. Y les preguntó, ¿por qué están tristes? Pues, ¿qué no supiste tú lo que pasó? No, ¿qué pasó? Dice, pues Jesucristo, dice que un profeta que fue asesinado y que creíamos nosotros que era el Mesías que habría de venir. Y él les sonrió y les dijo, pues insensatos de corazón, dice, ¿qué no saben ustedes que esto habría de acontecer? Y dice que comenzando desde Génesis, desde Moisés, por todos los profetas, en un trayecto de 13 kilómetros, les habló todo lo que había de suceder acerca del Cristo, para que creyeran. 13 kilómetros, no es gran distancia, 2 horas tal vez caminando. Y en ese camino de 2 horas, el Señor Jesús les dio una lección tan grande a esos discípulos. Y dicen que ellos le rogaron, quédate con nosotros a cenar. Y que cuando cenaron le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta, es el Maestro. Pero ya se había ido, desapareció de la vista de ellos. ¿Sabes por qué sucedió esto? Para enseñarles que en un espacio tan pequeño, que tantas cosas pueden ser reveladas a tu vida. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, en adoración y en oración. Una nube cubría el monte, nadie se podía acercar. Moisés tenía que quitarse las sandalias para ir a ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Eso está en Éxodo 30 o 34. Y sabes, en estos tiempos que Moisés tenía con Dios, Dios le revelaba a Moisés todo lo que había sucedido en la creación, en el inicio de la creación. Moisés escribió el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por eso se le llama Pentateuco, porque son 5 libros, 5, Pentateuco. Y es la base de las enseñanzas de la palabra para los judíos, el Pentateuco o Pentatoico. Y sabes, en 40 días él tuvo la revelación de la creación del universo, desde que dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha, y Moisés estaba viendo esa revelación. ¿Cómo explicas, no sé, lo que los científicos dicen que son millones de años? Para Dios es un instante. Se lo revela a Moisés y dice, y dijo Dios, la tierra estaba desordenada y vacía, pero dijo Dios, sea la luz. Y después sepárense las aguas de las aguas. Y Moisés viendo esa escena, cómo se estaban separando los mares. Es hermoso la imagen, no sé si ya la has visto en internet, de donde se juntan el mar, el océano Pacífico con el Atlántico. Son de distinto color y aunque están juntas, no se mezclan, están separadas. Antes del diluvio había agua en el cielo que cubría, la atmósfera era agua. Y sabes, los japoneses están haciendo esta técnica, tratando de criar plantas y bajo un ambiente de atmósfera con agua. Y sabes, ¿por qué había reptiles tan grandes? Porque ahora la exposición al sol hace que nos envejezcamos más rápido por tanta radiación que hay. Envejecemos muy rápido y en aquellos tiempos, en el tiempo de Noé, pues no había lluvia porque no subían las nubes al cielo por la evaporación, pero simplemente se subía un rocío, regaba las plantas y el agua estaba por encima y la radiación no le daba tanto a los hombres, por eso eran tan longevos, vivían 900, 800, 700 años. Es posible. Y sabes, sucedió que los reptiles también, esa exposición al sol los hacía crecer más largos. Ustedes saben que ellos vivían o viven, los reptiles no tienen sangre caliente, tienen que salir a calentarse y podían crecer tan grandes como los dinosaurios. Los dinosaurios eran reptiles y por eso existían reptiles antes. Perdón que les dé tantos detallitos como pero son importantes porque son reales.
Si no, no hubiera huesos de dinosaurios en los museos. Y sabes, han encontrado, y dice la Escritura en Génesis, que el barco, o el arca, perdón, de Noé, se asentó en el monte Ararat. Busca al rato que puedas un artículo encuentran el arca de Noé, nada más con que le pongas así, o documentos arqueológicos, y algunos investigadores, paleontólogos, arqueólogos, que hicieron sus investigaciones científicas, no las hicieron con una base religiosa, sino científicas, encontraron que, por ejemplo, el arca, hay una estructura que tiene forma de arca y que está en el monte Ararat. Pero eso ya se había dicho, ya había sido dicho en la Biblia hace como 4000 años, pero ellos apenas lo descubrieron. Encontraron con submarinos que en el fondo del Mar Rojo hay restos de carros, de carruajes que pertenecían a Faraón y a sus caballos. Pero eso ya estaba escrito años antes. Encontraron que en las montañas del Sinaí estaban negras por afuera, pero cuando las partieron están blancas. Y dicen, ¿cómo puede ser esto posible? Y solamente a que haya habido una radiación muy, muy fuerte y que quemara las piedras. Ustedes saben, es difícil quemar piedras. Carbonizarlas es difícil. ¿Y sabes qué era? La presencia de Dios hablándole a Moisés, porque se subía en el monte, mas no quemaba a Moisés por pura misericordia. Y aunque pareciera que me salí del tema, amados, lo que les quiero decir es que la que está en la Biblia no son cuentos. Lo que está en la Biblia es historia de un Dios real y todopoderoso, y que te dice, busca su reino primeramente, y al buscarlo, en un instante tan pequeño te puede mostrar cosas tan grandes sobre la eternidad. Te puede revelar cosas tan maravillosas y que te pueden ser reveladas, te pueden traer gozo, paz, te pueden traer una felicidad inmensa, porque en este tiempo de adoración y de oración, cuando tú le dices venga a tu reino, en ese instante tu espíritu empieza a recibir lo que Dios quiere decirte. Y qué satisfacción hay cuando tú le dices a alguien te amo, pero esa persona también te dice a ti, yo también te amo. Es recíproco. Cuando tú le dices a Dios te amo y Dios te responde yo también te amo, hijo mío o hija mía, entonces ahí tu corazón se alegra, tu corazón se goza. Y Dios te dice busca primeramente el reino. Y aquí en este pasaje dice venga tu reino. Y dice también hágase tu voluntad. ¿Sabes? La voluntad de Dios es su disposición, lo que Él ha dispuesto. Su voluntad es más alta que nosotros, dice la Escritura, que sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo. Cuando habla de siglo, habla no de 100 años, no de un espacio de tiempo, sino está hablando de la corriente cultural de tu generación. Es muy diferente lo que cada generación trae, aunque dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que sí es un hecho es que la corriente del mundo es opuesta, es completamente diferente al pensamiento de Dios. La corriente de este siglo busca que tu voluntad, que tú encuentres satisfacción a través de tu voluntad. Y entre comillas, porque realmente a veces someten inteligentemente la voluntad de multitudes a través de modas, a través de pues lo que se proyecta, cine, radio, televisión, medios de comunicación,
y por eso vemos las modas, ¿no? Las tendencias, pensamientos culturales, lo que la gente hace propio, a veces mecánicamente, por lo que los demás hacen y no por lo que ellos mismos piensan. Y por eso vemos que la sociedad pues, realmente tiene, a través de la cultura, pues la sociedad tiene lo que se merece o lo que le corresponde por el tipo de vida que tiene. Yo vi un festival, bueno, no lo vi un pedacito en la tele, le estaba cambiando la televisión, y había un premio que dan, este premio se llama Kid Choice Awards, significa premio a la elección de los niños o de la juventud, y premian a los artistas famosos que los niños les quieren dar un premio porque, pues por su trabajo, por su música, por su talento. Y a los niños salió un jovencito a cantar una canción, y este jovencito tiene como unos 18 años, y en la letra de su canción, lo que recuerdo que decía, hasta mi esposa y yo nos quedamos, ¿qué? ¿Y eso es lo que escogen los niños? ¿O eso es lo que los papás dejan a sus niños escuchar? Decía, ya quiero verte a las 3 de la mañana, que no se enteren tus papás, que no se entere tu novio, y que hagamos cosas increíbles en la cama, ¿no? Y eso es lo que le gusta a los niños. Bueno, y hasta eso está suavecito, porque hay otro tipo de letras, ¿no? Ya más pesadas, ya no tienes que poner el disco al revés como en los 80s, 90s, que la música de Led Zeppelin o de Black Sabbath o de Queen la ponías al revés y tenía mensajes subliminales. Amados, hoy en día ya no es subliminal, ya es directo. O sea, hablan de drogas, hablan de asesinatos, hablan de ser superiores. Esa es la corriente de este siglo. Y luego, ¿por qué México? No nos asombremos de que ocupa el primer lugar a nivel mundial de jovencitas adolescentes embarazadas. No es de asombrarse si lo que escuchan es lo que son. Ahora bien, Dios te dice en este pasaje, no te conformes a este siglo. Si te conformas, pues vas a caer en esa corriente. Pero Dios te dice que el camino que lleva a la salvación es un camino estrecho, nadie lo quiere caminar, es diferente. Te van a tachar, te van a juzgar, te van a decir, oye, ¿por qué no eres como nosotros? ¿Por qué no actúas como nosotros? ¿Por qué no piensas igual? ¿Por qué no eres violento? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no dices groserías? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no tienes muchas mujeres? ¿O por qué no tienes muchos hombres? Si los tienes a tu disposición, ¿no? Te pueden decir tantas cosas, pero sabes, este camino es estrecho, se opone al camino del mundo y te tiene una recompensa mayor porque te dice, renueva tu pensamiento, es decir, renueva tu manera de pensar. Ya no pienses como piensa el mundo, piensa lo que piensa Dios y así vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si le dices al Señor, vamos a darle fuerte el aplauso, dice... Si le dices al Señor, hágase tu voluntad, díselo en serio, no lo digas por repetir, díselo en serio. Ok, ¿quieres conocer mi voluntad, hijo? Por supuesto, Señor. Aquí está mi voluntad, aquí está mi voluntad. Conócela, vívela. ¿La quieres conocer? Por supuesto, Señor. Entonces, los pensamientos que traes de tu cultura, aunque celebramos este mes, el mes patrio, de nacimiento y por acción de gracias, somos mexicanos, gracias a Dios, es una nación muy bonita, una cultura muy rica y tiene tantas cosas nuestra nación, pero realmente al nacer de nuevo pertenecemos a un reino diferente. Llevaron a los damnificados ropa, víveres y cosas para sustentarlos por todo lo que pasó, y un camión se volteó en el camino, salió la gente y la rapiña, ¿no?, que conocemos, se robaron y les preguntaron, oye, ¿por qué te robas esto?
Si no lo necesitas, es para los damnificados. Pues es que así somos los mexicanos, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Por qué tranzas? Porque así somos los mexicanos, el que no tranza no avanza. Oye, ¿por qué te vuelas la luz? ¿Por qué te vuelas el cable, no? ¿O por qué no pagas impuestos? ¿Y por qué llegas tarde? ¿No? Porque pues es que así somos, así es nuestra cultura, ¿no? Es increíble que en otras culturas, por ejemplo, los americanos, ellos no conocen ahorita, la palabra ahorita no está en su vocabulario. Oye, lava los trastes ahorita, ¿no? ¿A qué horas vas a entregar eso? Ahorita, ¿no? Ahorita te lo doy. Esa palabra no existe para ellos. Para nosotros ahorita pues es parte de una cultura. Pues Dios te dice, todos esos vicios de la cultura en la que creciste, en la que te desarrollaste, no me sirven para enseñarte mi voluntad. Aprende una nueva cultura, la cultura de amar a tu prójimo. Aprende una nueva cultura, la cultura de amar a Dios. Aprende una nueva cultura, la cultura de cubrir al que está desnudo, la cultura de honrar a papá y a mamá, la cultura de bendecir a los que te maldicen, la cultura de hacerle bien a los que te aborrecen, la cultura de responder bien por mal, la cultura de destruir lo malo. Dicen, vence, no te hagas tú a ellos, sino vence más bien tú el mal con el bien, vence al mal con el bien. Esa es una cultura que se encuentra en la palabra y dice, tú vas a conocer mi voluntad, que es agradable y perfecta. Y si le seguimos leyendo un poquito más, con eso estamos concluyendo, en el versículo 3. Esta también es parte de la cultura, dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y habla acerca de humildad. Bueno, eso es otro tema. El día de hoy pudimos hablar un poquito más acerca de la voluntad de Dios, acerca del reino de Dios y acerca de que su nombre sea santificado. Hasta aquí los aspectos importantes y prioritarios. Busca primeramente adorar a Dios, busca primeramente su justicia y su voluntad. Y después viene todo lo demás, el que dice, el pan nuestro, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas. Eso es algo que debe nacer en tu corazón, el hecho de que si alguien te ha hecho un mal, te ha ofendido, que no lo guardes, porque eso acarrea amargura, acarrea tristeza, acarrea odio. Perdonar, ya lo hablaremos más adelante, pero trae más bien a tu vida que el que tú le puedas hacer a otra persona. Cuando tú perdonas a alguien, tú eres bendecido. Esa persona tal vez no merezca el perdón si alguien te hizo algo muy, muy grave, pero amados, ¿quién de nosotros merecíamos el perdón de Dios y su amor? Ninguno. Mas Dios nos amó y nos perdonó. Y Dios te da ese amor en tu vida para que tú también puedas amar y perdonar. Y termina diciendo el Padre nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie y vamos a poner en práctica esta oración. Vamos a honrar a Dios. Y cuando llegues a casa y tengas tu tiempo de adoración, que tu tiempo de oración no sea tu tiempo de peticiones solamente. Te pido por esto, te pido por aquello, te pido que me des, te pido que me suplas y te pido que me entregues, ¿no? Que esa no sea tu oración, amado. Es más, si puedes hoy, si te es posible, no le pidas algo específico de tus necesidades, sino solamente ríndele adoración. Dice después del 6:33, donde dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido, dice en el 34, porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe, no solamente físico, porque a veces pensamos, mis necesidades, pues sí, pagar deudas, mis necesidades, sí, pues
ropa, calzado, alimento, ¿no? Un carro, porque pues que no ves, Señor, que mis vecinos ya tienen Mazda o ya tienen, ¿no?, un Porsche y yo ando en Dodge. 6:34, Hugo, por favor. Dice el Señor, no se preocupen. No dice, no se preocupen por el día de mañana, vas a día su propio mal. Bueno, ahorita se los busco. El punto es que nosotros, cuando oramos, antes de que le pidamos a Dios, Él ya sabe lo que verdaderamente es necesidad. A veces necesitas más paz en tu corazón que un carro. A veces necesitas más gozo del Señor, fortaleza en tu vida, que alimento. Porque tienes la alacena llena, pero ¿de qué sirve tener la alacena llena si estás triste o si estás deprimido? Así que yo te invito que el día de hoy practiques eso, y si lo puedes hacer constante en tu vida, que sea permanente. Cuando ores, lo primero que hagas sea adorarle, adoración, honrarlo, buscar su reino, buscar su voluntad. Y ya después le dices tus asuntos, ya después le dices, ayúdame con esto, ayúdame con lo que necesito, aunque Él ya sabe. Señor, te adoramos en esta noche, te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres bueno, que tu nombre es santo, Señor. Sabiendo, Señor Jesús, que tú tienes cuidado de todos nosotros, Señor, tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Tú, Padre, tú sabes, Señor, que te amamos, y sabes, Padre, que el deseo de nuestro corazón es que tú seas honrado a través de nuestra vida y de nuestro testimonio. Nuestra oración en esta noche es que tú seas honrado a través de nuestra vida, Señor. Que todo lo que hagamos honre tu nombre, Señor. Aún lo que no hagamos, Señor, que también te honre, Señor. Padre, danos en nuestra vida la oportunidad. Enséñanos, Señor, tu camino. Enséñanos, Señor, tu voluntad. Establece tu reino en nuestra familia, en nuestro corazón. Establece tu reino, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que tu reino no es comida ni bebida, Señor, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu. Señor, yo te ruego que pongas este gozo, Señor, y esta paz en medio, y esta justicia en medio de nuestro corazón, Señor, para que podamos obrar en esta tierra conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu reino. Padre, aunque estamos en el mundo, dice tu palabra que no somos de este mundo. Aunque estamos en México y lo amamos, Señor, y oramos por todo lo que pasa a sus gobernantes y nos sometemos a la autoridad que tú has puesto, también somos ciudadanos del reino, Padre. Y como ciudadanos del reino nos conducimos como es, Padre, conforme a la constitución de ese reino que es tu palabra, Señor. Nos movemos, Padre, conforme a tu voluntad y queremos conocerla, Señor. No queremos caminar conforme a nuestra voluntad, Señor. Nuestra voluntad falla, nuestra voluntad está sucia por el pecado, nuestra voluntad puede herir a otros, Señor. Pero te pedimos, Padre, sometemos nuestra voluntad a la tuya en el nombre de Jesús. Y si alguien aquí está luchando con su voluntad, aún le cuesta trabajo dejar el pecado, dejar todo aquello que te deshonra, yo te ruego, Padre, que tú le des las fuerzas para que someta su carne y su voluntad a la voluntad de Cristo Jesús. Somételo, Padre. Te damos la autoridad a ti, Señor, sobre nuestra voluntad. Queremos que sea hecha tu voluntad, no nuestra, Señor.
no la nuestra. Que tu voluntad sea hecha en nosotros como familias. Que tu voluntad sea hecha en nosotros como padres, los que somos papás. Enséñanos a ser padres conforme a tu voluntad, a ser esposos conforme a tu voluntad. Enséñanos a ser hijos, los que somos hijos, enséñanos a ser hijos conforme a tu voluntad. Todo conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y también, Padre, el día de hoy no nos conformamos a este siglo, sino queremos conocer, Señor, tu pensamiento. Queremos conocer, Señor, tu voluntad que es agradable y perfecta, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta noche tú puedas empezar a obrar sobre nuestros corazones y pensamientos, Señor, para que podamos ser santos y justos como tú eres santo y justo, Señor. Y acerca del perdón, recuérdanos siempre, Padre, que la deuda que tú nos perdonaste fue más grande que la deuda que nos deben nuestros hermanos. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han hecho daño, Señor, porque tú también perdonas nuestras deudas, Padre amado. Yo te doy gracias porque todo lo que necesitamos, tú ya sabes lo que es necesidad, Señor. Tú ya sabes, Señor. Y te doy las gracias, Señor Jesús, porque no solamente del pan físico, Señor, sino también de todo de lo que no es material, pero que necesitamos, como el gozo, la paz, la alegría. Tú ya sabes, Señor Jesús, lo que necesitamos. Y tú no nos vas a dejar, Señor, sin la provisión. Yo te ruego que todo lo que mis hermanos necesiten, Señor, tú se los des, Señor. Físico, pero también en su corazón, Señor. Que ellos puedan sentir, Señor, que nada les falta, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por eso es que podemos confiadamente adorarte y exaltarte y agradecerte, porque sabemos, Señor Jesús, que tú tienes cuidado y de todo lo demás nos será añadido, Señor. Gracias, porque tú eres un Padre que ama, un Padre que cuida, y reconocemos a Jesucristo como Señor. Reconocemos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Padre, como nuestro Rey. Y por medio de Él te pedimos todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.